Mis amados hermanos, que Dios le bendiga más en este hermoso día que el Señor en su gracia, en su misericordia nos concede, con el fin de nosotros seguir alabando y bendiciendo su nombre. Bueno es nuestro Dios, que a pesar de nuestras maldades e iniquidades, siendo Él un Dios infinitamente santo, nos concede el privilegio de poder exaltar y bendecir su nombre cada momento de nuestras vidas. Por eso estamos agradecidos del Señor y por eso nosotros en ese agradecimiento queremos siempre bendecir su nombre, adorar su nombre y vivir de una manera tal que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Por eso nosotros vamos a continuar predicando su palabra como un medio de adorar a Dios, como un medio de gratitud a aquel que nos llamó para predicar y enseñar su bendita y hermosa palabra. Por eso en esta hora quiero invitarle a que oremos al Señor para que sea Él en su gracia y en sus misericordias que nos guíe, que nos dé la capacidad, el poder para poder edificar a cada uno de ustedes, a cada uno de los que forman su iglesia en esta hora. Oremos al Señor. Bendito Padre soberano que moras en las alturas de los cielos, pero que también mora en nuestros corazones por la fe que ha depositado en ellos o en Él. A ti, Señor, en esta hora te alabamos y te adoramos, te honramos. Te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Oh Dios, en esta hora nosotros clamamos a ti para que tu Santo Espíritu nos conceda el poder, la gracia, la sabiduría de poder comunicar, dar tu palabra de tal manera que tu pueblo, que aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, puedan ser edificados, puedan ser cambiados y puedan ser transformados. Dirígenos, oh Señor, en esta hora. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En este día vamos a hablar o seguir hablando acerca de la fe bíblica, pero vamos a estar hablando de la importancia de la fe en la vida del creyente. La importancia de la fe en la vida del creyente. Y es bueno, mis amados hermanos, que nosotros podamos entender que nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Es decir, nuestra fe en Dios, a pesar de todas las cosas que se pueden decir, está indisolublemente conectada. No se puede desconectar de lo que nosotros pensamos de Dios. Y si eso es así, creo que nosotros necesitamos hacernos algunas preguntas en este momento. Si esto es una realidad como nosotros entendemos, no porque nosotros lo entendemos por nosotros mismos, sino porque podemos entenderlo por medio de la palabra de Dios, entonces tenemos que hacernos algunas preguntas. Pero antes de hacernos algunas preguntas, quisiera que, si son tan amables, abran o enciendan su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que Él existe
y que recompensa a los que le buscan. Que Dios bendiga su bendita y hermosa palabra en este momento. Ahora bien, le decía que si nosotros creemos lo que comenzamos diciendo, de que nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él, hermanos, tenemos que hacernos algunas preguntas. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué idea usted tiene de Dios? ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos de nuestro Dios, de nuestro Rey y de nuestro Señor? ¿Entendemos nosotros que Él es el soberano? ¿Entiende usted que Él es el Señor de la creación? Que Él es la razón primaria y única y última de todas las cosas. Es decir, todas las cosas existen porque Él de manera especial la creó. ¿Entendemos eso y la creó con el fin de su gloria? ¿Entendemos que el Señor es el Rey de todo lo que hay? ¿Entiende que solo en Él hay perdón y liberación? ¿O solo entiende que Dios es alguien que lo podemos tener en nuestra mente, alguien que está dispuesto a ayudar a las personas simple y llanamente sin importarle más nada? ¿Entendemos, hermanos, o podemos entender que la palabra de Dios también nos enseña que Él es fuego consumidor y que Él es el Dios de ira? Entendemos, hermanos, que Él, dice la palabra de Dios, que es horrenda cosa es caer en sus manos. ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Qué idea tú tienes de Dios? Porque nuestra fe en Dios no puede desconectarse de lo que nosotros pensamos de Él. Por eso nosotros necesitamos hablar de esa fe bíblica, de la fe que la Biblia nos enseña, de esa fe que nosotros podemos ver en la palabra. Por eso el autor a los Hebreos nos lleva a pensar en este capítulo 11 y versículo 6, una verdad que usted y yo necesitamos entender, una verdad que usted y yo necesitamos manejar, una verdad que usted y yo necesitamos aplicar a nuestra vida. Y es lo siguiente: el autor a los Hebreos nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios. No existe otra manera que no sea por medio de la fe que el creyente pueda agradar a Dios. Sin fe no podemos transitar en este peregrinaje. Hermano, hemos hablado y le he dicho que nosotros estamos en un peregrinaje. Nosotros vamos desde el Calvario, desde la cruz hasta la gloria, y en ese caminar hasta que no nos encontremos con nuestro Señor, hasta que no estemos cara a cara con Él en aquel lugar que Él ha preparado, nosotros necesitamos vivir una vida de fe. Nosotros tenemos que vivir la fe en cada momento y en cada situación de nuestra vida. Sin fe no podemos agradar al Señor. Sin fe no podemos ver a Cristo. Es interesante que el autor a los Hebreos, en este capítulo 11, estos primeros 6 versículos, tienen su razón de ser en lo que él viene diciendo en el capítulo 10. Y si usted y yo vamos a los últimos versículos del capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas interesantes. En el versículo 37 del capítulo 10, el autor a los Hebreos nos lleva a entender alguna cosa. Dice, porque por un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, si no tiene fe, si abandona, si en medio de la crisis decide abandonar a Dios y abandonar al Señor Jesucristo, dice, no agradará mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero el versículo 38 dice bien claro, si retroceden, si no vivimos en medio de la crisis, en medio de las dificultades,
esa fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, Él dice, no podemos, no llegaremos, no agradará a mi alma. No vamos a poder agradar a Dios. Sería imposible en ese momento agradar a Dios, hermanos míos. Por eso nosotros necesitamos entender que por medio de la fe nosotros podemos agradar a Dios. Algunas cosas son importantes aquí en estos versículos que quisiera ver rápidamente. En primer lugar, ya que el autor a los hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, él va a decir qué caracteriza la fe, qué hace la fe. Y en el versículo 1 él dice que la fe nos permite a nosotros tener la seguridad de lo que nosotros todavía no tenemos en las manos. Recuerde que en el versículo 37 dice, tienen que esperar un poco. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces lo que le está diciendo en el capítulo 11, versículo 1, que la fe me lleva a mí a tener y a usted debe llevarnos a tener la certeza de que Jesucristo volverá, de que Él viene. Y lo que usted y yo tenemos que tener la certeza es que lo que nosotros esperamos de Dios es realidad. Y en base a esa realidad nosotros estamos llamados a vivir. La segunda cosa que dice el versículo 1 es que la fe me lleva a mí a tener una certeza de lo que no se ve. Es decir, hay una realidad que nosotros no vemos. Y esa realidad que nosotros no vemos es real, aunque usted y yo no la veamos. Físicamente nuestra fe debe darnos la capacidad de entender de que existe y aún mirarla por la fe. Nosotros no sabemos cómo es aquel lugar que Cristo está preparando, pero la fe en Él y en su palabra nos lleva a entender que está preparando un lugar muy especial donde nosotros estaremos por la eternidad. Pero sigue diciendo que por esa misma fe, las personas, los antiguos, los que fueron primero que nosotros, alcanzaron un buen testimonio. Porque ellos decidieron esperar y creer en el Dios que le había hecho las promesas, en el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. En el versículo 3 nos dice que esa misma fe nos lleva a entender que lo que se ve hoy día fue hecho por la palabra de Dios, que no ha existido siempre o que no estuvo ahí siempre, sino que un día Dios a través de su palabra, como dice Génesis, nos llevó a entender que Dios la creó. No es algo que surgió de la nada, sino que Dios en su soberana voluntad, en su propósito, en su plan eterno, con su palabra hizo que las cosas marcharan. Nos lleva a entender que la fe fue lo que llevó a que el sacrificio de Abel fuera mejor que el de Caín. A veces nosotros pensamos que si fue yuca, si fue plátano, que si fue animales. No, dice que lo que hizo diferente el sacrificio entre Abel y Caín fue su fe. Y yo quiero llegar a este punto que para mí es el punto donde el autor a los hebreos, casi se sale Pablo, el autor a los hebreos, nos enseña esta verdad que nosotros estamos hablando. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y por qué fue traspuesto? Dice, porque Dios lo traspuso, o Dios lo traspuso. Y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si él dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, esto nos lleva a pensar en una sola cosa. Si él tuvo un testimonio, si se dio testimonio, se dio evidencia de que él agradó a Dios, solamente fue por una cosa, por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si él agradó a Dios fue porque fue un hombre de fe. En medio de una generación, en medio de un tiempo donde la fe en Dios no estaba creciendo, en medio donde los hombres no querían nada con Dios, vivían una vida totalmente descarriada, alejada de Dios, este hombre decidió caminar con Dios. Por eso llegamos al versículo 6, donde él le va a enfatizar, el autor de los hebreos va a enfatizar y decir, él caminó con Dios, él fue traspuesto por Dios por la razón de que vivió con fe, vivió su fe. Ahora bien, hermanos, dice versículo 6,
sin fe, mire, no dice que es difícil. El autor a los Hebreos no dice que se hace un poquito cuesta arriba. No dice que se pone un poquito incómodo. No dice que hay que esforzarse mucho. No, él dice, es imposible agradar a Dios. Y hay una razón, y es lo que nosotros hemos dicho. La razón es porque solamente por medio de la fe nosotros podemos entender que Dios existe, que Él es real y que Él es un Dios que actúa. Por eso dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Hay una necesidad de que el que se acerca a Dios crea. Si su fe le lleva a entender que Él existe, que Él es el Dios viviente, que Él no es una cosa a mano, que Él es el único Dios vivo, el único Dios viviente, pero también que Él es un Dios que actúa. Recuerde que nosotros comenzamos hablando de la importancia de la fe en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en su peregrinaje de la cruz hasta llegar a la gloria. Y hemos dicho que nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada. Es decir, no se puede desconectar. No existe una desconexión entre lo que nosotros conocemos, dice, indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Mi fe en Dios está relacionada con el pensamiento, con el conocimiento que yo tengo de Dios. Por eso el autor a los Hebreos dice en este versículo 6, recuerde que le está diciendo en el capítulo 10, él está diciendo, ustedes no pueden abandonar, ustedes tienen que seguir, no pueden pararse. Es verdad que están en una crisis, es verdad que están siendo perseguidos, es verdad que están perdiendo sus bienes, es verdad que todas estas cosas están pasando, pero su fe debe ayudarle a entender y a creer que las promesas de Dios son reales. Dios va a cumplir sus promesas. Y una de sus promesas era que Cristo iba a venir. Por eso dice, tienen que esperar, no desmayen, avancen, continúen creyendo. Porque si retrocede, no agrada a mi alma. Y aquí dice el autor a los Hebreos, en el versículo 6, en el versículo 5 al final, que Enoc por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque caminó con Dios. Y él caminó y agradó a Dios única y exclusivamente por la fe. Él sabía que Dios existía. Él sabía que Dios era el creador. Él sabía que Dios es el Señor. Él sabía que Dios es el creador y Señor y el Rey de todo el universo. Él sabía que todo estaba bajo la mano de Dios. Él sabía que solo Dios tenía control de todas las cosas. Él sabía que el Rey de ellos, que su Dios era el único que tenía control de todas las cosas. Por eso cuando el mundo andaba sin Dios, le había dado la espalda a Dios, él decidió agradar a Dios. La forma de agradarlo, vivió una vida de confianza en Dios, de esperar en Dios, de creer en Dios, de creer a las palabras de Dios. Hermanos, hemos dicho que solo por la fe nosotros podemos llegar a conocer al Redentor, al Señor de nuestras vidas. No existe otra manera del hombre conocer a Dios. No puede el hombre tener otra forma de conocer a Dios si no es por medio de la fe. Cuando depositamos esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, esa confianza la ponemos en nuestro Dios, nosotros llegamos a conocerle. El apóstol Pablo nos ayuda a entender esta verdad cuando nosotros vamos a la carta de Gálatas, al libro de Gálatas, en su capítulo 4, el apóstol Pablo nos ayuda a mirar esta verdad. Gálatas capítulo 4, podemos entender esto. Miren, mis amados hermanos, qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4. Recuerde que el apóstol Pablo ya ha venido diciendo en el capítulo 3, enseñando de una manera magistral la importancia de la fe en la vida del creyente, que ha sido por la fe que el hombre
llegó a conocer a Dios, que fue por la fe que el hombre fue justificado por Dios, que por la fe que nosotros creemos lo que Dios ha hecho, que por la fe que nosotros entendemos que Dios nos redimió de la ley, que es por la fe que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. En el capítulo 4, versículo 1, él comienza a hablar un sinnúmero de cosas en relación a Jesucristo, a ese Jesucristo que Dios había prometido y que por la fe nosotros, que ellos habían entendido que era el Salvador del mundo, el Señor del mundo. En el versículo 8 del capítulo 4, el apóstol Pablo, siendo guiado por la palabra, por el Señor, dice: ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servía a lo que por naturaleza son dioses, pero ahora ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que ustedes se quieren volver otra vez de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que ellos en un tiempo, cuando no tenían fe, cuando su fe la fe de Dios no estaba en el corazón de ellos, cuando no tenían fe en el Creador, en el Señor, cuando ellos no conocían a Dios, ellos servían por naturaleza a lo que eran otros dioses, andaban conforme a los planes del diablo, andaban conforme a la idolatría, andaban conforme a los rudimentos del mundo, a los pobres rudimentos débiles del mundo. Pero llegó un momento que cuando Dios depositó esa fe en el corazón de ellos, ellos conocieron a Dios. Y en ese mismo acto Pablo dice: más bien que ustedes siendo conocidos por Dios. Cuando Dios nos conoce, entonces nosotros somos conocidos por Dios. En ese momento está diciendo: ¿cómo es que ustedes, ahora que conocen a Dios, ahora que tienen fe en Él, ahora que creen que Él es Dios, ¿por qué se quieren esclavizar? ¿Por qué quieren volver para atrás a vivir una vida de esclavo? Hermanos, recuerde, y necesitamos entender esta realidad. Nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que podamos decir, está indisolublemente conectada a lo que nosotros pensamos de Él. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué tú piensas que es Dios? ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Qué nosotros entendemos que es Él? Por la fe nosotros llegamos a conocer al Redentor y Señor, al Señor y Redentor de nuestras vidas, al soberano, al creador y sustentador de todas las cosas. Y habiéndole conocido a Él, no podemos abandonarle a Él para volver atrás. Ya nosotros hemos dicho anteriormente acerca de la fe, que es la respuesta de Dios para Él relacionarse con el creyente o con su iglesia. También hemos dicho que es la elección por excelencia de Dios para tener comunión con el hombre, para tener comunión con su pueblo. Hemos dicho también que la fe expresa la respuesta humana a Dios, a un Dios que se revela con su amor, con su sabiduría, con su poder y con su exigencia, una respuesta de confianza y de obediencia a Él, que es el soberano, que es el Rey, que es el Señor. Hermanos, podemos ver que en la Biblia ciertamente, que en la Biblia ciertamente nos dice que la fe involucra a una persona como su objeto. Si cuando hablamos de fe, no estamos hablando de creer en cualquier cosa, de creer en una asunto, no. Estamos hablando de creerle y confiar en alguien. En alguien. Por eso el autor a los Hebreos dice en este versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que tenga fe, aquel que se quiera acercar a Dios, entienda que Dios existe. Por eso la fe suya y la fe mía única y exclusivamente deben depositarse, deben ponerse en el Redentor de nuestras vidas, en el Señor, en el Rey. Él es el objeto de nuestra fe.
Aquí llegamos al punto que nosotros creemos que debemos enfatizar por encima de todo lo demás. Es imposible, hermano, es imposible tener fe en una persona sin tener conocimiento de la misma. Yo no puedo tener fe si yo no conozco a Jesús. Yo no puedo tener fe en Él, no puedo confiar en Él si yo no sé quién es Él. Yo no puedo tener fe en Dios sin confiar, sin saber quién es Dios. Por eso que usted y yo como creyentes necesitamos conocer su palabra. Por eso que usted y yo necesitamos leer la palabra. Por eso que usted y yo necesitamos venir y estar de rodillas delante de Él para conocerle, para saber quién es Él, para conocer su poder. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el autor a los Hebreos nos dice eso. Sin fe es imposible agradarle. ¿Por qué? Porque es necesario. Es de gran necesidad. Es de gran importancia que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real. Tiene que conocer a Dios. Si no conoce a Dios, no va a confiar en Él. Y esto es algo interesante. Yo se lo voy a probar por la Biblia. Mire qué interesante. ¿Qué pasó después de la muerte de Josué? Recuerde que Josué, Dios lo llama, le da la comisión de entrar y repartir la tierra, le da la responsabilidad de que Josué haga el trabajo que tiene que hacer de entregar la tierra que Dios había prometido. Lo interesante de todo esto, que Josué entendía el papel que Dios le había dado y ya en los últimos días de su vida llamó al pueblo y le dijo, delante de Dios lo llamó y le dijo, yo no sé ustedes. Elijan ustedes a quién ustedes van a servir. Si ustedes quieren servir a los dioses que ustedes tenían allá, a los dioses de sus padres, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios era el Dios todopoderoso. Él sabía que Dios es un Dios fiel. Él sabía que era el todopoderoso Dios. Él sabía que era el Señor. Que sus palabras Dios la había cumplido, que el hecho de él estar repartiendo la tierra, el hecho de ellos estar en aquel lugar poseyendo la tierra, era una evidencia de que nuestro Dios y el Dios de ellos era un Dios fiel, era un Dios digno de confiar, era un Dios todopoderoso que había cumplido cada una de las promesas y cada una de las palabras que Dios le había dicho a ellos que iba a hacer con ellos cuando cruzaran al otro lado. Y es el tiempo de que este hombre vaya a morir ya. Este hombre iba a morir, le dice al pueblo, elijan, decidan ustedes. Teman a Dios, teman a Jehová, sírvanlo con integridad y verdad. Quiten delante de Dios los dioses que ustedes tienen, a los que sirvieron sus padres de aquel lado. Y si a ustedes les parece mal, elijan, váyanse con ellos. Y ellos respondieron, nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, el que nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, Jehová expulsó delante de nosotros todos los pueblos, a los amorreos, a los que habitan en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ellos estaban convencidos en este momento de quién era Él. Él era su libertador, Él era su socorro, Él era su ayudador, Él era su Dios, Él era su Señor, Él era el redentor de la vida de ellos. Josué le dice, ustedes no pueden servir al Señor, no pueden, no van a poder servir a Jehová. Porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que no sufrirá más las rebeliones y los pecados de ustedes. Si dejáis a Jehová y servir a los dioses ajenos, Él volverá contra ustedes y hará el mal y os destruirá después que lo haya hecho tanto bien. Pero el pueblo dijo a Josué otra vez, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido servir a Jehová. De tomar al Señor para servirlo para servirle, el testigo somos, respondieron el pueblo. Y él le dijo, quitad pues ahora los dioses delante de él e inclinen su corazón a Jehová, al Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Estos hombres reconocieron quién era Dios, pero las personas que vinieron, sus nietos quizá, o sus tataranietos, no sé exactamente,
Pero yo sé que después que estas personas murieron, sucedió algo interesante, hermanos míos. Miren la importancia de que nuestra fe, que usted y yo entendamos que la fe que usted y yo tenemos en Dios está indisolublemente conectada con lo que nosotros conocemos de Dios. Mire qué pasó. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y murió también toda aquella generación, por lo cual la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor. Lo adoraron y provocaron la ira de Jehová. Dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astorot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en las manos de los salteadores, que lo despojaron y los vendió en la mano de sus enemigos de alrededor, los cuales no pudieron ya hacerle frente. Por donde quiera salían las manos, por donde quiera salían, y la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, porque Jehová había dicho, yo había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Que este pueblo, que esa generación que surgió, tenía un grave problema. No conocían a Jehová, no conocieron a Dios, no conocieron al Señor soberano, creador de los cielos y la tierra, a Dios que sacó a sus padres de Egipto. No conocieron a aquel que abrió el mar rojo en dos. No conocieron a aquel que le dio comida durante 40 años en el desierto. No conocieron a aquel que lo mantuvo en el desierto. No conocieron a aquel que mató a todos aquellos incrédulos en el desierto. No conocieron a aquel que le entregó esa tierra que ellos tenían, que no poseían, que no era de ellos, a cuales Dios primero había sacado los dueños de esa tierra primero antes de entregársela. Ellos no lo conocieron. No conocieron a ese Dios. Por eso lo importante, hermanos, de entender que la fe involucra una persona como sujeto. Y este es el punto que nosotros debemos enfatizar por encima de todo. Es imposible tener fe en una persona sin tener conocimiento de la misma. Ahora bien, lejos de estar en contra del conocimiento, la fe está cimentada en el conocimiento. La fe no tiene nada en contra del conocimiento. Nuestra fe en Dios está cimentada en un conocimiento real de Él. ¿Quién es Él? Él es el creador. Él es el que hizo todas las cosas. Todo lo que hay lo hizo. Él es el Señor. Cuando usted y yo podemos entender que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el redentor, que Él es el Señor, que no hay nadie por encima de Él. Por eso en Él tenemos que confiar. La carta a los Hebreos, por lo tanto, tiene mucha razón su autor en mantener que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, a fin de que podamos confiar en Dios, a fin de que podamos tener comunión con Él. Hermanos, a fin de que usted y yo podamos entender que realmente Él existe. Él es real. Él no es una cosa, Él no es una idea, Él no es una filosofía de vida. Él es real. Él es real. Él existe. Nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, capítulo 12. El autor a los Hebreos nos lleva a entender esta verdad. Él dice, bueno, después de hablar de todo el capítulo 11, le dice a la persona, ustedes no pueden poner sus ojos en cada una de estas personas. Mire que comienza con los antiguos, comienza con Abel, con Enoch, sigue con Noé, después sigue con Abraham. Él le dice, esta gente fueron excelentes. Esta gente obraron por su fe. Esta gente sirvieron a Dios. Esta gente agradaron a Dios. Pero cuidado,
no pueden poner sus ojos en ellos. Estamos en una carrera y la única parte donde nosotros podemos poner nuestros ojos es en Jesús, dice el capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Él fue el que sufrió, Él fue el que fue a la cruz. Y el versículo 3 dice, consideren, una vez más, analicen, miren, depositen sus ojos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, estamos corriendo, sí, deben poner los ojos en quién, en Jesús, pero consideren a ese donde ustedes están poniendo los ojos, que no es una cosa, no es una filosofía, no, Él es real. Él fue aquel que el Padre envió, que le hizo un cuerpo. Él vino, habitó entre los hombres, sufrió, padeció, y sus sufrimientos fueron tantos que fue hasta la cruz. Y estando allí en la cruz, padeció como nadie más va a padecer. Él padeció, Él sufrió, y Él logró a través del sufrimiento cumplir la voluntad del Padre. Asimismo, ustedes deben mirarlo a Él, confiar en Él, poner su confianza en Él. Deben creerle a Él, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio, pero también Él es nuestro ejemplo. Hermanos, no podemos quitar los ojos en Jesús. Él debe ser el centro de nuestra fe. Y debe ser el centro de nuestra fe por lo que Él es. Por lo que Él es. Nosotros debemos confiar en Jesús el Cristo, porque Él sufrió, padeció y venció. Porque Él se sentó a la diestra del Padre. Por eso es que el autor a los Hebreos viene de una manera interesante presentando la superioridad de Cristo. Y en el capítulo 4 nos enseña una verdad interesante. Versículo 14. Él dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y no cualquier sacerdote, no un sacerdote que traspasó las puertas del templo, no un sacerdote que pasó del atrio al lugar santo y después pasó al lugar santísimo. No, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre, a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice, mantenga su confianza. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado con todo y en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Por ende, en conclusión, podemos acercarnos pues con toda la fe al trono de su gracia, para que nosotros alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo el autor a los Hebreos? Pongan sus ojos, crean en Él, conozcan a aquel que sufrió, padeció y venció. Y dice que Él se sentó a la diestra del Padre. Por eso hemos dicho que el autor a los Hebreos tiene mucha razón en mantener que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe, hermano. Que creamos que Él es real, a fin de confiar en Él, a fin de tener comunión con Él, a fin de poder servirle a Él. Tenemos, hermanos, si nos vamos a acercar a Dios, creer que Él existe. Creer que Él existe es lo que nos lleva a buscarle y a servirle. Por eso dice el autor de los Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Él actúa. La grandiosa verdad de la personalidad de nuestro Dios. Él actúa. Él es un Dios vivo. Él es el Dios viviente. Él es el único Dios. Él es el todopoderoso Dios. Él es el que venció la muerte. Él es el Señor de todo lo que hay. Por eso, el creyente necesita entender que su fe, nuestra fe, está ligada, amarrada, pero imposible de desligarse y de desamarrarse de lo que nosotros creemos, del conocimiento que tenemos de nuestro Dios, de la idea que tenemos. ¿Quién tú crees que es? Por eso usted y yo necesitamos entender, Él es el Dios viviente, Él es el que gobierna. Por eso, hermanos, nosotros podemos decir en relación a esto que hemos visto hasta ahora es que la raíz de la fe en Dios
como nos enseña su palabra, está simplemente en el teísmo. ¿Qué le queremos decir con teísmo? La creencia de que el universo fue creado y ahora es sustentado por un ser personal de quien depende, pero quien es totalmente independiente del mismo. Dios, en verdad, de acuerdo con esta percepción cristiana, es inmanentemente en el mundo, pero también es personalmente distinto al mundo y a las criaturas finitas que él ha creado. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que la fe de Dios o la fe del creyente en Dios, como nos enseña la Biblia, está cimentada, basada en el teísmo. Y cuando hablamos de teísmo, estamos diciendo en la creencia de que el universo fue creado y ahora es sustentado por un ser personal de quien depende en todo. Es decir, toda la creación depende de Dios. La creación no se sostiene a sí mismo. Dios hace que su creación se mantenga. Dios es el que hace que la creación siga su curso. No es la madre naturaleza, es Él el creador, hermano. Cuando hay un temblor de tierra, viene por causa de Dios. Cuando hay lluvia, viene por causa de Dios. Cuando hay mucho sol, viene por causa de Dios. Cuando las cosas están pasando en su creación, viene por causa de Dios. Él la sustenta, Él la dirige, Él la pone a hacer lo que Él quiere que haga. A Dios no es la madre naturaleza. La madre naturaleza no tiene nada que ver con esto. El soberano, el rey, el Señor creó el universo y ahora es sustentado por Él. Depende de Él. Pero Dios es independiente de Él. Es decir, Dios no depende de su creación para existir. No, hermano. No, hermano. Él es quien sostiene, pero también Él es totalmente diferente, distinto a su creación y a las criaturas finitas. Nosotros nos parecemos a Él, pero nosotros no somos en todo sentido como Él. Nosotros no somos todopoderosos, Él es todopoderoso. Nosotros no somos creadores, Él es el creador. Ahora bien, nosotros necesitamos entender esto. El cristiano confía en Dios. El cristiano está llamado a confiar en Dios por lo que Él es. Por eso usted y yo tenemos que conocer quién es Él, el Rey, el Señor, el soberano, el creador, el sustentador, el dueño de todo lo que existe. Pero también el cristiano, nosotros los creyentes, confiamos en Él porque a Dios le plugo. Dios quiso revelarse como uno en quien nosotros podemos confiar, como alguien que es razonable confiar. La fe en Dios está basada en el conocimiento que nosotros tenemos de Él, que Él existe, que Él es real y que Él es el Señor de todas las cosas, de todo lo que existe, que Él es la razón última, única y primaria de todo. Todo existe porque lo creó, porque lo hizo para su gloria. Él quiso darse a revelar. Se dio a revelar a través de su creación, se dio a revelar por medio de su Hijo Jesucristo. Por la fe vive en nuestros corazones y ahora nosotros los creyentes podemos conocerle porque Él es real, podemos conocerle por medio de su palabra, podemos conocerle porque tenemos una relación personal con Él, podemos conocerle porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Hermano, nuestra fe, vamos a vivir la fe. Vamos a estar viviendo una vida de fe en base al conocimiento que usted y yo podamos tener y desarrollar de Dios. Si su fe no le permite reconocer a Dios como el único Dios vivo, como el todopoderoso Dios, como aquel que es el único que puede liberarme, el único que puede perdonarme, el único que puede salvarme, el único que puede suplir mis necesidades, el único que puede hacer milagros, el único que puede romper las ataduras, el único que puede hacer volver el corazón de mis hijos a Él, el único que puede hacer volver el corazón de los padres a Él, el único que puede hacer que
nuestros corazones se vuelvan a Él. Si no le conocemos así, no vamos a adorarle, no vamos a servirle, porque no le conocemos. Y la gran mayoría de nosotros vivimos una vida mediocre, vivimos una vida sin sentido, vivimos una vida de derrota y no de victoria, porque no conocemos a aquel en quien nosotros hemos dicho que hemos confiado. Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el soberano. No importa que lo que hagan la potencia del mundo. No importa los COVID que vengan. No importa las enfermedades. Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el Señor. Él sigue sentado en su trono. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar los planes que Él tiene. Su fe, mi fe, deben depositarse única y exclusivamente en el Señor, en el soberano, en el redentor de nuestras vidas, en aquel que estuvo vivo, en aquel que estuvo muerto, en aquel que se levantó de entre los muertos, en aquel que está sentado a la diestra del Padre, en aquel que vino y volverá, en el Rey, en el Señor y en el soberano. En Él debe estar puesta nuestra confianza, en nadie más. Solo Él quiso darse a conocer. Solo Él le plugo revelarse como un Dios que es razonable confiar. Por eso el autor de los Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que usted conozca que Él existe. Es necesario que usted y yo entendamos que Él es real. Hasta que usted y yo no tengamos un conocimiento de que Dios es real por medio de su palabra y por nuestra comunión personal con Él, no vamos a tener una vida de oración poderosa, no vamos a servirle, no vamos a vivir creyéndole a Él, y vamos a vivir en derrota, porque nuestras vidas estarán basadas en nosotros, en nuestra fuerza y en lo que nosotros entendemos. Hermanos, no podemos vivir así. Nuestra fe, esa fe bíblica, esa fe que Dios ha puesto en nuestras vidas, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Dios. Si usted piensa que Dios es un viejito balbú, bueno, que anda caminando por ahí, usted va a vivir como usted le da la gana y no va a servir a ese Dios. Pero si usted y yo entendemos que Él es el Rey, el soberano, el Señor, el creador, el sustentador, el Rey, el que está por encima de todo, creador de todo, dueño de todo, el que hace que todo comience, que todo termine, el que maneja todas las cosas, el que nos salvó, el que nos bendice, el que nos guarda, el que nos cuida, nuestras vidas serán totalmente diferentes. Alabe a Dios, créale a Dios. Hermano, deposita tu confianza en Dios. Pero para depositar tu confianza en Dios y vivir creyéndole a Dios, necesita conocer a tu Dios. ¿Conoce a tu Dios? ¿Sabe quién es Él? El reto que tú y yo tenemos es: créale a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias, Padre, por tus bondades. Oh Señor, solo tú eres el soberano. Oh Señor, solo tú eres el Rey. Oh Padre, solamente tú puedes cambiar nuestras vidas. Oh Señor, solamente tú puedes ayudarnos a conocerte, a saber que tú eres fiel, que tú existes, que tú eres real, que tú eres el que sustenta todas las cosas, que tú eres el que salva a los perdidos, que tú eres el que le da vida al que no tiene vida, que tú eres el que levanta a los que están muertos, que tú eres el Señor, el creador, el dueño, el que hace que todo subsista. Que nuestra fe esté depositada única y exclusivamente en ti. Ayúdanos a entender, Padre, que nuestra fe está conectada con lo que nosotros pensamos de ti. Oh Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, y guíanos, oh Dios, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Mis amados hermanos, que Dios le bendiga más. Recuerde, quiere confiar en el Señor, tiene que conocer a tu Dios. Y Él se ha dado a conocer. Él, por amor a ti, por amor a mí, se nos reveló para que nosotros podamos conocerlo en su palabra, en su creación, pero sobre todo en su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga.